Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy nos encontramos en un programa más de Pulso Ciudadano. Esta noche hemos invitado a dos candidatos a diputados bajo la bandera del partido FMLN y Nuevas Ideas. Me refiero a Víctor Hugo Suazo, candidato por San Salvador bajo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y a Willy Ventura para diputado bajo la bandera del partido Nuevas Ideas. Con ellos analizaremos las propuestas legislativas, cuál será el cambio que marcará su actuar dentro de la Asamblea Legislativa y finalmente cuál es el compromiso que adquieren frente a la ciudadanía en temas tan delicados como transparencia. Así es que, señores, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Julio, gracias a ti por la invitación. Buenas noches a todos los ciudadanos que nos ven en esta hora. Buenas noches al diputado Suazo, y va a ser un gusto para mí estar compartiendo con ustedes todos los temas legislativos para el siguiente año. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con la ciudadanía, pendientes de este programa. Buenas noches, Willis. Y bueno, espero que disfruten este debate y que estén pendientes también de las redes sociales. A mí me pueden encontrar como Suazo Hugo en todas las redes. También tendremos vía Zoom al analista Bessie Ríos. Bessie, buenas tardes, mejor dicho, ya buenas noches. Ya estamos... Ya es de tarde noche. Gracias por continuar y por hacer tiempo. Mi querido Julio, mucho gusto al candidato Willy Ventura. Hemos estado ahí dándole seguimiento a la trayectoria y esperemos tener una bonita plática. Bien, quisiera empezar este tema, Willy. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia de Nuevas Ideas con los actuales diputados? Veo en tu currículum, en tu hoja de vida, que eres un ingeniero industrial de profesión. Eso, dijéramos, tiene un perfil que va como mostrando que sos, dijéramos, uno de los candidatos que tiene lo idóneo que se busca, la juventud. Pero ¿qué marcaría la diferencia de Willy con las demás fuerzas políticas que hasta este momento han actuado? Yo creo, Julio, que la diferencia de Nuevas Ideas la estamos viendo desde ya con la administración del presidente Bukele. Yo creo que la Asamblea Legislativa, pues en su momento, durante todos esos 30 años, ha estado un poco perdida con el trabajo legislativo, porque si tú te fijas, ellos nunca han legislado en favor del ciudadano. Nunca se ha legislado en favor del pueblo, siempre ha sido creación de leyes, pero leyes favoreciendo a quienes, o los espacios que se dejan dentro de la ley, a quién favorecen esos espacios. Entonces, la visión que vamos con Nuevas Ideas es de verdad trabajar por el país, por el desarrollo del país y incentivar todo aquel proyecto de ley que sea de beneficio para la población. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia y tenemos un gran compromiso. De hecho, el 2021 es un gran compromiso para Nuevas Ideas de demostrar por qué somos la primera fuerza política y cuál va a ser el cambio que vamos a llevar al país. Pues un cambio radical va a ser el que la Asamblea va a vivir en ese tiempo. Platicaba con otro candidato y le decía precisamente la ventaja, si se puede llamar de esa manera, es que Nuevas Ideas no ha gobernado. Sí. Nuevas Ideas no ha sido, dijéramos, un partido político que ha estado en la Asamblea. Tienen derecho al beneficio de la duda, al contrario de los demás partidos políticos que se pueda. Yo quisiera ver en el tema de la transparencia dentro de la Asamblea Legislativa, ¿ustedes van a estar dispuestos de llegar a la misma, a renunciar a ciertas, dijéramos, modos de actuar dentro de la Asamblea, como es el hecho de asesores, como es el hecho de gasolina, es el hecho de tener esa gran cantidad de recursos para hablar por teléfono, vehículos, etcétera? ¿Ustedes estarían dispuestos a esa renuncia voluntaria? Sí, fíjate que de hecho, Julio, dentro de las propuestas o dentro de mis propuestas, al menos personales, está también la reforma del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que tú sabes que ese reglamento interno permite muchas de las cosas que actualmente hacen los diputados. Y dentro de ello pues va enfocado lo de los asesores, la transparencia. Es bueno que estemos nosotros dando los números a la gente, los salarios, cuántos contratados tenemos, porque al menos en mi caso actualmente yo estoy en una investigación de los diputados actuales para tener información de sus asesores y he estado denunciando a algunos de ellos que tienen también militantes, familia,
allegados que tienen metidos como empleados de la Asamblea. Dentro de eso yo he hecho una solicitud del listado de asesores del diputado Parker, de Rodolfo Parker, más sin embargo pues me ha sido denegada la solicitud, no me la han dado. Tú hiciste una propuesta a través del Instituto de Acceso a la Información de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que solicitabas en ese? Solicité la planilla de asesores de Rodolfo Parker, con nombre y salarios, pero no se me ha dado. Ya pasé más de 15 días de la solicitud, pero me la han denegado, pues. ¿Por qué específicamente Rodolfo Parker? Porque sabemos que es el que tiene más asesores dentro de la Asamblea, ¿verdad? Son alrededor de 90 asesores los que tiene contratados el PDC, solo para 3 diputados, y le estamos pagando anualmente a los empleados de Parker $1 millón anuales. Bueno, pero entiendo que también todos los institutos políticos tienen asesores. Sí, Arena es el que más tiene, ¿verdad? Porque hay que diferenciar, es decir, con todo el respeto que se merecen la categoría de asesores, porque hay gente que sí tiene el perfil, sí. ¿verdad? No podemos estigmatizar, pero yo creo que esa es una práctica que tienen todos los partidos. Por eso preguntaba si ustedes estaban dispuestos a renunciar. Yo creo que los asesores no es malo que los tengas, siempre y cuando sean de beneficio para el país y que de verdad asesoran al diputado en las áreas que nosotros tenemos debilidades. En una cantidad razonable. En una cantidad razonable, pero que, por ejemplo, Cristina Cornejo, que es diputada del FMLN, tiene contratada a Lorena Peña asesora, pero Lorena Peña no llega a la Asamblea. Ella no asesora en nada y le están pagando $3.500 mensuales a Lorena Peña. Eso quiere decir que Lorena Peña en esos 3 años de periodo legislativo de Cristina Cornejo ha ganado casi $1 millón. Solo Lorena Peña en asesorar. No, porque si gana 3.500 estaría hablando de 36.000, casi 40.000. No, perdón, 100.000, casi $100.000. Sí, correcto, perdón por el dato. Sí. $100.000. Y eso está comprobado que no llega, Willy. Sí, no llega, está comprobado. De hecho, salió varios medios digitales, pues han sacado la noticia porque tú sabes que actualmente no todos los medios sacan la información que deben de sacar, ¿verdad? Así que con base a esa información, pues es que te estoy dando estos datos. Perfecto. Creo que ya tenemos a Bessie Ríos. ¿Has escuchado tú que Willy ha dicho, bueno, vamos a marcar la diferencia con las nuevas formas de hacer los planteamientos programáticos y uno de ellos la transparencia, es decir, que ha pedido al Instituto de Acceso a la Información para que le revelen la cantidad de nombres que tiene, creo que dijiste el diputado Parker, y que de llegar ellos a la Asamblea van a renunciar a ese tipo de actividades. ¿Cómo miras esta primera intervención? Mira, yo creo que de las cosas que se deben de hacer en la Asamblea Legislativa muy puntuales es, por ejemplo, la reducción de los miembros de la Junta Directiva, porque recordarás que a través del tema de la bisagra, ¿no?, de tener ese partido que te permita gobernar, lo que se ha hecho históricamente es ir montando sillas en la Junta Directiva para irle dando privilegios a ciertos diputados. Creo que más a la sociedad civil organizada y a la población salvadoreña sería importante saber cuál es el compromiso en el caso de este partido que no ha estado en la Asamblea Legislativa de Willy, saber si estarían dispuestos, número uno, a hacer la reducción de los $12.000 que tiene asignado cada diputado, y número dos, la reducción de los privilegios y de la cantidad de gente en junta directiva. Con el tema de transparencia hay algo bien interesante, porque tanto Nuevas Ideas como el FMLN, según Acción Ciudadana, salen aplazados en el tema de transparencia. Los dos, uno 2.6 y el otro 3.2, según el ranking que lleva Acción Ciudadana que salió este día, dicho sea de paso. Entonces, habría que ver la importancia de que hay información que es oficiosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los asesores deberían de estar los listados, sin necesidad de que se estén pidiendo. Y no solo de la Asamblea Legislativa, sino también del resto de instituciones del Estado, ¿no? Que porque se pagan con fondos públicos. Eso son 1 y 2. Y mi tercera pregunta es, actualmente una de las quejas, por lo menos personalmente yo la tengo, es que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa suelen beneficiarse de los beneficios que otorga el contrato colectivo de trabajo. ¿Es así? Que los diputados tienen acceso a los bonos, ¿no? Que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Legislativa a través del contrato colectivo de trabajo.
la nueva legislatura estaría dispuesta a renunciar a ese tipo de beneficios, siendo que los diputados, si bien es cierto, son empleados del pueblo, no llegan por un proceso administrativo, ni son contratados, sino que llegan por elección popular. Entonces, siento yo que ha sido un abuso de todas las legislaturas meterse en el contrato colectivo de trabajo. Ok, Víctor, estábamos hablando de llegar ustedes a la Asamblea Legislativa, si estarían dispuestos a hacer una evaluación y a renunciar a ciertos privilegios, si es que se le puede llamar privilegios, como es el caso de los asesores. Hay una gran cantidad de asesores. Bessie plantea el hecho de que ustedes de llegar pudieran renunciar a ese bono que tienen por haberse equiparado a los diputados a los empleados. Sí. Me gustaría saber cuál es tu posición al respecto. Sí, todas esas cuestiones administrativas creo que es importante que se revise en la Asamblea Legislativa y sea producto de la transformación que se deba dar en este órgano de Estado. En el caso de los bonos, esto no es parte de un contrato colectivo. De hecho, no hay contrato colectivo en la Asamblea Legislativa. Ojalá los empleados, los trabajadores del órgano legislativo lograran tener un contrato colectivo, lógicamente excluyendo a los legisladores. Pero en el caso de los bonos, esto se ha dado en sustitución del escalafón que existía, que se daba anteriormente y que pues es legislación. Entiendo que es más barato que el escalafón, pero si hay una evaluación dentro de la próxima legislatura para eliminarlos, pues yo ahí no tengo ningún problema. ¿Y esa es una decisión administrativa de la fue concedida? Es correcto, eso es la Junta Directiva quien... Fue un acuerdo de Junta Directiva. Es un acuerdo de Junta Directiva, correcto. De igual manera fue acuerdo de Junta Directiva eliminar el seguro médico que existía anteriormente. ¿No tienen seguro médico? Eso ya no existe. La subasta de vehículos fue acuerdo de la Junta Directiva. Pero eso, como te decía en un inicio, esto es de carácter administrativo que lo hace la Junta Directiva. Las decisiones más importantes tienen que ver con todo el órgano legislativo, los 84 diputados y diputadas. Y eso ahí, por supuesto, donde hay que poner mayor atención. Por supuesto, hay reformas administrativas. Y creo que es importante, se podría revisar también el reglamento interior del órgano legislativo para que se pueda modernizar la institución. Yo creo que una reforma importante en el reglamento podría ser el fortalecer y darle mayor independencia a la unidad de análisis y seguimiento del presupuesto, que es una entidad como en todos los parlamentos del mundo existe y tiene cierta autonomía y debe tener una fortaleza técnica para que ayude a los legisladores de manera técnica, por supuesto, sin ningún sesgo partidario, para que se pueda hacer un mayor análisis en cuanto al presupuesto, que es una de las principales funciones de la Asamblea Legislativa. Por la respuesta de ambos invitados esta noche entendemos el compromiso de la transparencia. Tenemos que ir a un corte comercial, no nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. En esta segunda etapa quisiera hacer una pregunta que no se puede dejar de hacer porque hemos sido, como dijéramos, los abanderados en este tema. Y es que quiero saber de los dos si en realidad van a aplicar el artículo 125 de la Constitución o si ustedes en un momento determinado ese choque entre línea de partido y esa convicción que puede tener un candidato de darse en un tema muy específico, no quiero etiquetarlo, pero de darse un tema en el cual la línea de partido sea una y su convicción de diputado es otra, ¿cómo votaría Willy? Pues mira, es bien fácil la pregunta de contestarla, porque al menos cuando tú trabajas en la empresa privada, si vos actúas mal, te saca quien te metió a la empresa. En este caso, los funcionarios públicos son electos por el pueblo. Entonces, al final, vos te debes al pueblo. Así como en un trabajo privado, vos te debes a la empresa porque le estás trabajando a la empresa para que todo sea de beneficio por ella.
los funcionarios públicos se tienen que ver al pueblo porque el pueblo te escoge. Entonces, en ese sentido, no tiene lógica que durante todo este tiempo que la Asamblea ha gobernado o que ha estado legislando, lo han hecho con base a lo que las fracciones dicen. ¿Ustedes no van a actuar de esa manera? Nosotros vamos a actuar conforme a lo que el pueblo necesita. Si una propuesta, sea que venga de presidencia o de donde venga, puede venir de sociedad civil, y si es de beneficio para la población, entonces votamos por ella para que se apruebe. Si no, no. Así de sencillo, porque si no haces eso, entonces no haces el cambio que necesita el país. Y eso es lo que necesitamos, pues, que ya los diputados no estén votando ni por el partido, ni por un empresario, ni por intereses que tengan detrás de las espaldas. Pues eso no se puede seguir así. Sino entonces vamos a lo mismo, caemos en lo mismo que siempre hemos tenido. Ok. Víctor, quizás para Julio, me encanta la pregunta, porque fíjate que este es uno de los puntos diferenciadores que deberían evaluar los ciudadanos. Y es que debe existir independencia no solamente entre el diputado y su grupo parlamentario, sino que debe existir criterio propio también en relación con otros órganos de Estado. Y es lo que se debe garantizar en la Asamblea Legislativa, un equilibrio y sobre todo la independencia que debe existir con respecto a otros órganos, especialmente ahora que estamos viviendo una época en la que el autoritarismo es el pan de cada día, pues una independencia con respecto al gobierno, con respecto al órgano ejecutivo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que personas del partido Gana, personas del otro partido, de Nuevas Ideas, permanentemente dicen que su planteamiento es simple y sencillamente hacer lo que el presidente dice. Entonces, ¿cuál es el criterio propio? Y eso es lo que debe de fortalecerse en la Asamblea Legislativa. En lo personal, sí, por supuesto, en lo personal yo pretendo tener un criterio propio, no solamente con relación a mi grupo parlamentario, sino que con respecto a los otros partidos de la Asamblea y con respecto a los órganos de Estado. Refrán y dice, no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir, ¿verdad? Pero quisiera complementar la idea, porque fíjate que en mi caso, yo he tenido en la Asamblea Legislativa experiencia. Tú has sido yo soy diputado suplente actualmente y he sido asesor legislativo, he estudiado, me he preparado, tengo la suficiente preparación académica para rendir un puesto así y he dado mis aportes a la sociedad y puedo tener la certeza y puedo asegurarle a la ciudadanía de que en mi caso, con experiencia y capacidad, tengo el suficiente criterio propio. Y eso me va a servir para tener incidencia real en la Asamblea Legislativa y no ser un diputado más que va a llegar simple y sencillamente a levantar la mano por lo que le ordenen. Y hay que ver también. Quisiera hacer todo eso antes de hacerle el otro cuestionamiento. Sí. Pero hemos seguido la trayectoria del FMLN y he visto que ha sido un voto consecuente, es decir, vota la fracción. Correcto. Como que yo recuerdo, no he visto voto razonado o voto diferenciador. Es decir, tú no vas a actuar con esa línea de partido. Tú me estabas preguntando a mí, yo te estoy dando la respuesta, Julio. Efectivamente, yo creo que hay que ir cambiando cómo se van haciendo las formas de política en la Asamblea Legislativa. Y aquí hay otro punto muy importante. No hay que ser ingenuos. En la Asamblea Legislativa, en esta coyuntura electoral, vemos que dentro de la derecha, los diputados que tienen mayor posibilidad de llegar son el diputado, en el caso del departamento de San Salvador, el diputado Guillermo Gallegos y el diputado Walter Araujo. Estos dos diputados son los que van a controlar al bloque de la derecha. Van a venir otros candidatos que llegan por primera vez a la Asamblea Legislativa y van a hacer lo que estos les digan. No hay que ser ingenuos. Entonces, sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, pues. Nosotros vemos, y el discurso que hay por parte de los distintos candidatos de la derecha es, no, vamos a hacer lo que diga el presidente, y no hay un criterio propio, no se puede observar realmente de que puedan ellos tener eso. Y entonces es previsible de que va a gobernar ahí Guillermo Gallegos y Walter Araujo. Vamos a ver. El planteamiento que está haciendo Víctor es decir de que la falta de experiencia legislativa de ustedes los va a hacer plegarse a una de las posiciones más fogueadas, como es el diputado Gallegos y el
Bueno, yo no mencionaba aquí al amigo, pero no si tú lo mencionas, bueno. Es que aquí no es cuestión de que estés más afogueado, que seas más estudiado, no, que haya sido asesor. Por ejemplo, el diputado ha sido también candidato a concejal cuando sí, Chafik el 2012, se tiró, en el 2012. con Jorge Chafik. Luego entró a la Asamblea Legislativa y ahí estaba en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera que él me dijera al menos 5 cosas que ha hecho por el país dentro de la Asamblea Legislativa. Además de eso, él está asegurando que Gallegos y Araujo nos van a mandar. Eso no es así. El Partido Nuevas Ideas es muy diferente a Gallegos y es muy diferente e independiente de todas las personas que existan, incluso hasta el presidente Bukele. Si tenemos un líder que el presidente Bukele dentro del partido, eso obviamente así es, pero seguimos el método de trabajo que el presidente ha hecho basado en el pueblo. Ahora, el FMLN, el diputado ha estado también en votaciones suplantando, si no me equivoco, de Nida Díaz, es suplente, ¿verdad? Actualmente sí, Actualmente Nida Díaz. Ha estado suplantando a Nida Díaz y él ha votado con todos los del FMLN, independientemente sea de beneficio o no para el país. Y parte de ello es lo que estamos viendo con Femilio ahora. ¿Qué es lo que tiene eso? O sea, eso es así. No veo cuál... No veo su discurso porque usted está diciendo que va a ser independiente y no hace ese trabajo de independencia. Yo creo que la ciudadanía debe evaluar. O sea, indistintamente de los discursos. Y eso es lo, sí, que, eso es lo que se busca. Programa, pero a ver, creo que se haga una pregunta a la ciudadanía. Aquí el amigo Willis se va a lograr imponer a Walter Araujo en la Asamblea Legislativa. Contéstelo ustedes, amigos ciudadanos. Yo doy mi apreciación personal, pero son los ciudadanos los que tienen que responderse, ¿verdad? Sí. Con mucho respeto, no es algo personal. Creo que esa es una respuesta que tú tendrás que dar. Sí. Yo quisiera meterle un poquito más a este punto, porque hay que también ser correcto en el análisis, en el sentido de que si ustedes no quieren seguir, digamos, una disciplina de partido, pues para eso están las candidaturas no partidarias. O sea, mi pregunta iba más allá si van a tener ese discernimiento de poder evaluar. Esta es la línea de partido, o sea, la disciplina que debe existir, o si eso riñe con el mandato imperativo. Lo que pasa, Julio, permíteme, lo que pasa con los partidos actuales, los tradicionales, Arena FMLN, Rodolfo Parker, que al final es un mismo partido ahora, son lo mismo, Arena FMLN, Parker es lo mismo. Hoy se llaman PDC, Pacto de Corruptos. O Gana y Gana 2.0. ¿Cuál es la diferencia en el discurso de Willis y el discurso de Guillermo Gallegos? Sin la S. ¿Cuál es el discurso? Con ellos es ¿Cuál es la diferencia? Gana y Gana 2.0. En su mente tan retrógrada que como siempre han vivido durante más de 30 años con esa acción de los partidos políticos, no les cabe en su mente de que haya un partido en el que no exista una figura que sea el que manda a todos los diputados, como es actualmente. Si la población lo ha visto, ellos saben que Rodolfo Parker es el jefe de facto de la Asamblea Legislativa. Si todo lo que Parker dice, ahí van ellos. Y todos han aprendido a quejarse como Parker. Si hacen una comisión, llega un ministro y no contesta lo que ellos quieren, se enojan. ¿Quién enseñó eso? Parker y la interpelación. ¿Ustedes no estarían dispuestos a actuar de esa manera? No, entiendo yo. Porque está un compromiso que la gente está evaluando. Es decir, ¿por qué debo favorecerte con tu voto o por qué debo favorecerle con el voto? Aquí se trata de mejorar el país. Aquí se trata de un compromiso con la gente, ¿verdad? Evaluar si lo que te están mandando a la Asamblea de verdad beneficia o no. Betsy, me gustaría saber, ya creo que el tema es muy candente ya y esa es una de las... Pero ninguno de los dos me ha contestado si van o no a discutir la reducción de la junta directiva. Porque le subieron una silla más hace poco y ya saben para quién fue esa sillita que subieron de más. 1. 2, en el ranking de transparencia de Acción Ciudadana, los dos partidos, uno tiene 2.6 y el otro 3.2 en transparencia. O sea, están aplazados igualitos. Y ya que estamos hablando de acciones concretas, y me encanta sobre todo Víctor Hugo, que está en la Asamblea Legislativa y que habla de la importancia de la independencia para con el Ejecutivo, yo quiero saber las acciones concretas que va a realizar esta legislatura antes que termine. Porque probablemente con la numerología, como viene advertida por varias encuestas que han tomado fotografías momentáneas, yo quiero saber si ya están preparando la ley para elecciones de segundo grado para darle contenido a lo de instrucción y moralidad notoria de acuerdo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, si ya están preparando las reformas para inhabilitar a cualquier funcionario que violente la ley del Tribunal de Ética,
la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Porque lamentablemente estas 3 leyes aquí, contratás a tu pariente, pagás la multa y lo volvés a contratar y no pasa nada. Aquí no entregas la información, pagás la multa y no pasa nada. Aquí violentar derechos humanos, sos condenado por haber violentado derechos humanos, por ejemplo, acoso laboral, y no pasa nada. Se siguen postulando. Entonces, si solo dejas una multa, no hay una verdadera sanción. Y lo otro, pues no, darle contenido a lo de instrucción y moralidad notoria de modo tal que no sean los números los que se impongan, sino que finalmente trabaje con baremos la Asamblea Legislativa para bloquear el tema de las cuotas partidarias. Y en el caso de Willy, bueno, creo que una de las primeras cosas que nos debería decir Willy es si la primera plenaria, donde en teoría Nuevas Ideas tendría mayoría de números en la Asamblea, no sé cuántos, van a aprobar la reforma de la ley de la derecho humano al agua, que sería el tercer intento, ¿no? Porque siempre se logra el primero, que son los 43 votos, pero ya con los 56 se traban las carretas, y el darle continuidad al tema de la necesidad de bloquear estas empresas que están, por ejemplo, saboteando Valle del Ángel. Okay, el derecho humano al agua, ¿cómo lo vamos a proteger? Creo que para mí es importante más que se estén enojados ahí en ustedes. Contenido, chicos. Y yo creo de que esto es un debate y el órgano legislativo es deliberativo por excelencia. Es la naturaleza, correcto. Creo que eso es lo enriquecedor que puede ser, pero con un fundamento. Yo creo de que la visión de país que se debe de tener no significa que pensemos igual. Precisamente la democracia está en ese discernimiento. Tengo que ir a un corte comercial. Bessie ha dejado planteado 3 interrogantes muy significativas sobre el compromiso que esta noche están adquiriendo Víctor y Willy con respecto al tema de transparencia, con respecto al tema de los derechos humanos y con respecto al tema del agua. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes del corte comercial, nuestra analista Bessie había dejado implantadas 3 interrogantes. La primera de ellas es el que quiere saber el compromiso de ambos de llegar a la Asamblea. ¿Ustedes van a pedir la reforma del reglamento interior para bajar el número de diputados de Junta Directiva? Sí, de hecho, esa propuesta tiene que ser, como lo decía Bessie, el primer día que nos sentemos en los curules, desde ahí ese primer día tiene que hacerse toda esa reforma del reglamento interno para ir bajando también la Junta Directiva. Pues eso es un compromiso que tenemos como partido, además personalmente también yo lo llevo. Y con respecto a la ley de agua, me encanta que Bessie haya tocado ese tema porque es una de las áreas en las que yo sí me quiero enfocar, el área medioambiental. Estaba viendo tu hoja de vida, sí, que está orientada al tema ambiental. Y ya demasiado, 12 años tenemos con la ley de agua que no la aprueban. Y pues yo no sé cuáles son los motivos. Bueno, sí, me imagino cuáles son, empresariales, ¿verdad? Porque si no, se te acaban los financistas del partido político, pero más allá de favorecer a una empresa, tenés que favorecer a la población. Ahora bien, con la ley de agua no significa que el agua te llegue a todas las comunidades, sino que garantizas de que no se esté explotando el recurso en el país como se está haciendo actualmente y que nadie te esté pagando por esa explotación que están haciendo, o que no exista una multa si vos estás explotando demasiado los mantos acuíferos. Entonces, lo que va a suceder al final es que si no regulamos la explotación del agua, entonces nos vamos a quedar sin agua. Pues ya ahorita estamos viendo una crisis a nivel mundial, porque eso no solamente es a nivel nacional, es a nivel mundial de crisis de agua. Entiendo yo que este gobierno ya tiene 1 año y medio sobre este tema. ¿Y tú has percibido alguna iniciativa o algún cambio de lo que se está haciendo en el tema de agua? El único cambio que vi es que sacaron a sociedad civil de las discusiones de Asamblea Legislativa y metieron empresa privada, porque la ANEP está metida dentro de la mesa de discusión sobre la ley del agua. Entonces todo eso pues no se puede permitir. ¿Qué tiene que andar haciendo la empresa privada viendo una ley de agua que tiene que beneficiar a la población?
O tal vez sí, pero ¿por qué sacas a sociedad civil de una discusión de ley de aguas? O sea, al inicio, quien inició esa discusión fue la sociedad civil. El FMLN está ahorita, dijéramos, en la asamblea, tú formas parte, sos asesor, además de diputado. Las dos preguntas o interrogantes que he planteado es, ¿tú estarías dispuesto a la reducción de los miembros de junta directiva en detrimento a los que están en la llanura, como se conoce? Sí, con este punto, para empezar, Willis, no es el reglamento interior que se debería reformar, eso lo establece el protocolo de entendimiento, que efectivamente se hace el primer día. El protocolo de entendimiento se hace con base, lógicamente, como todo normativa, en base a la Constitución, y la Constitución establece que el sistema democrático de El Salvador, también lo sabe Bessie, que es abogada, es pluralista. Entonces, se debe garantizar ese principio y si dentro de ese principio cabe la reducción de la junta directiva, por supuesto que estoy de acuerdo. Porque hay que hacer las cosas en base a la Constitución. Sí, pero depende de la correlación de fuerzas que tengamos. Y depende principalmente de la configuración, además, en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso no depende de mi voluntad como legislador, sino que eso depende también cómo esté configurado, pero asegurando la pluralidad. ¿Y en el tema de aguas? Y en el tema de... pero había otro, porque ya nos reclamó Bessie, había otro tema. Bueno, Bessie hacía también mención sobre algunas leyes que están pendientes, aunque creo que faltó una además, que es la ley de la Corte de Cuentas. Yo creo que incluso podría ser una nueva ley, no solamente hablar de reformas. Pero además de la normativa, hay que asegurar el presupuesto a estas instituciones, porque podemos hacer la ley más bonita del mundo, pero si se da el caso, como es este presupuesto que acaba de ser presentado por el gobierno, en el que hay reducciones de todas las instituciones que se dedican al control y fiscalización del Estado en general. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener estas instituciones y reformar las leyes, pero si el presupuesto se les recorta? Y en el caso, fíjate, del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una de las instituciones post Acuerdos de Paz que, a mi criterio, mejor ha funcionado. Yo he hecho uso de esa institución varias veces y yo me siento satisfecho, pero podría hacer un mejor trabajo si tuviera un mejor presupuesto. Y de esa manera se podrían garantizar los plazos, que es un problema que hay prácticamente en todo el Estado, en los procedimientos administrativos, los plazos, ¿verdad?, que no se cumplen. Perfectamente se podría fortalecer por esa vía estas instituciones. Entonces, sí, estamos en esa disposición, actualmente estamos en esa lucha también de garantizarles un presupuesto acorde a sus necesidades, porque lamentablemente se han visto los recortes pues, en estas instituciones pero en realidad hay represalias, ¿verdad? ¿Será problema solo de recursos o de reformas de leyes, o en realidad es problema de aplicación y de voluntad? Porque en el caso de... Sí, otro punto también, que es lo que mencionaba Bessie. En el caso de la elección de funcionarios, aunque hay instituciones, como es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene un método de elección que es distinto, ¿verdad? Hay mayor participación de la sociedad civil, aunque siempre el Ejecutivo es quien... el presidente. Correcto, ahí está. Como no veo a ver si no sé dónde, pero bueno. Soy la voz de tu conciencia. Es la voz de la conciencia, sí, se me olvidaba ese punto. Bueno, pero no solamente, pero hay otras instituciones en las que es en la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que la pregunta de Bessie va orientada si ustedes iban a mejorar los mecanismos para a eso la es lo que voy. Sí, correcto, a eso es lo que voy. Entonces, por ejemplo, en el caso de las elecciones de los funcionarios, yo creo que es importante que se garantice la independencia. Se han dado pasos importantes, tanto por la Sala de lo Constitucional con sus sentencias y tanto por las reformas que se han hecho en el reglamento de los requisitos que se deben pedir. Pero eso puede fortalecerse aún más, yo estoy de acuerdo con eso. Y buscar a funcionarios que sean idóneos y que se garantice la independencia también, porque lo que se trata es que efectúen un real control a las instituciones del Estado. ¿Y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública que mencionaba Bessie fue nombrado por el Ejecutivo, y dentro de las primeras acciones que se han tenido es reservar la información del proceso que llevan ahí Bukele en probidad y de sus declaraciones de patrimonio en la sección de probidad,
que producto de eso, de esas investigaciones, es que la Corte Suprema de Justicia en pleno pidió que se certificara el caso a Fiscalía General de la República por supuesto evasión de impuestos. Entonces, vemos que hay una intención también de, pues, el discurso puede ser uno, claro, pero en las acciones lo que se ha visto hasta ahora es que quieren cooptar las instituciones. Decir, ustedes mejorarían porque no podemos negar que ha habido repartición de y cuotas. Y hay que cambiarlo, y eso es lo que hay que cambiar. No correcto. necesariamente la gente más idónea es la que termina eso es lo que hay que cambiar, precisamente lo eso es lo que me refiero. interesante es, Julio, que como, bueno, el diputado estaba en la Asamblea Legislativa porque hasta ahora está proponiendo hacer un cambio de las elecciones de segundo grado. Cuando tuvo, ¿cuántos periodos lleva, diputado? ¿2, 3? Uno. Un periodo. ¿Y por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué nunca lo han hecho? Lo que pasa es que siempre ha sacado raja de las instituciones que están politizadas o que están partidizadas, perdón. Y yo creo que es momento de hacer un cambio en las elecciones de segundo grado. De hecho, cuando se hizo un anuncio en las redes sociales por el vicepresidente Félix Ulloa, y también que muchos no hemos pronunciado con ese tema, hemos sido víctimas de ataque, es decir, que no, lo que queremos es reformar la Constitución para que Nayib Bukele siga en el poder, que se quieren tomar el poder de las instituciones, y eso no es así. Lo que se quiere es limpiar. Permíteme, yo te dejo platicar a ti tus ideas, sí, y vamos. Pero voy a insistir en ese punto. Y qué bien que toca lo del Instituto de Acceso a la Información y lo de la evasión de impuestos, y qué bien que lo toca, ¿verdad? Porque yo quisiera saber cuándo el FMLN le va a cobrar a Alba Petróleos los 3.000 millones de dólares que sacaron de evasión fiscal de este país en sus 7 años. ¿Cuándo van a devolver ese dinero de Alba? ¿Cuándo han hecho algo a la Asamblea por perseguir esos 3.000 millones de dólares que al final, si tuviéramos ese pisto acá, créeme que ningún gobierno estuviera pidiendo a la Asamblea Legislativa aprobación de presupuesto? Willis. De igual forma. No, me hiciste una pregunta y te voy a contestar. Ajá. A ver, te explico. Alba no es parte del FMLN. No, yo sé, pero Alba, te estoy explicando. Alba es una empresa privada. Sí, y quien tiene la potestad, si es que debe algo, es el ministro de Hacienda. Si debe 3.000 está la Dirección de Impuestos Internos, que lo cobre. Cóbrenlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho ustedes? Si hace 7 años está esa deuda. Pues yo no entiendo por qué tienen una oportunidad de oro. Cóbrenlo. Si es que existe la deuda, ¿verdad? Sí existe, si no, entonces son cómplices, pues aquí. Son 3.000 millones de evasión fiscal. Pero hay otro tema. ¿Qué tema? En el caso de las elecciones, porque estamos diciendo de que vamos a cambiar la forma en la que se eligen los funcionarios de las instituciones. De segundo grado. Okay, no, pero también hay, por ejemplo, en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, se acaba de elegir a una comisionada que tendría que representar a la sociedad civil, al sector profesional. ¿Qué es lo que sucedió en este procedimiento? El caso que llevó el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. A las asociaciones profesionales no las invitaron a todas. Eso es parte de la denuncia que se ha hecho. No las invitaron el Ministerio de Gobernación. No, ¿quién hizo el procedimiento inicial? ¿Quién lo creó? ¿Quién creó eso? Está en la ley, pero el problema es este es problema de aplicación. Déjame hablar, por favor, te estoy respondiendo la pregunta. ¿Quién lo creó? Porque por eso se hacen esas cosas. Sí. Es que la raíz es la ley inicial. Es que la ley no dice, la ley no dice que vamos a invitar solo a las asociaciones afines del gobierno. La ley no dice eso, disculpame. Eso es la aplicación. Funes la creó, no la creó Funes. Las leyes las crea la Asamblea Legislativa, pero Willy. ¿fue en el periodo de Funes o no fue en ese periodo? Entonces, lo que tenemos acá, y yo creo que, me estás interrumpiendo porque no querés que lo diga, pero escogieron a la comisionada que fue candidata en el partido Nuevas Ideas. Y entonces, esas son acciones que ya se están dando. ¿Y qué, la nueva comisionada, que es miembro del partido Nuevas Ideas. Y entonces, ¿dónde está la independencia? ¿Y cuáles son las acciones que está dando ahorita el Instituto de Acceso a la Información Pública? Yo me gustaría, lástima que el tiempo es tan rápido, pero vamos con la segunda parte. Okay. Vamos a hacer una segunda parte porque me interesa que estamos tocando las fibras muy sensibles. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debería de votar la población por Willy? Pues la razón es muy sencilla, como te lo explicaba, uno es contratado, es elegido por el pueblo, y de verdad hemos visto más de 30 años de inoperancia de una asamblea legislativa. Hemos visto cómo ellos no legislan con base a los
beneficios de la población, y un compromiso que llevamos como Nuevas Ideas es de verdad ya trabajar porque la población sea beneficiada con las leyes que se van a crear, y no solamente creación de leyes, también vienen reformas de leyes que ya existen y que permiten que la corrupción se meta por medio de esos agujeros que le dejan los diputados. Víctor, tú ya sos diputado suplente, tenés todo el bagaje, dijéramos ya. ¿Qué va a marcar la diferencia entre la suplencia y la plenaria? La diferencia va a ser que, y voy a insistir con lo primero, porque eso definitivamente va a ser en esta Asamblea Legislativa uno de los principales elementos que debe evaluar la ciudadanía, el criterio propio. Nosotros debemos garantizar el criterio propio de la Asamblea Legislativa, la independencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, en mi caso, tengo la capacidad y experiencia que me permite enfrentarme también ante fuerzas, digamos, fuertes, ¿verdad? Que vemos que la Asamblea Legislativa quiere ser tomada por candidatos que su propuesta es simple y sencillamente aprobarle todo lo que diga el presidente de la República. Y la función de la Asamblea Legislativa es recibir esas propuestas y estudiarlas. Entonces, por ejemplo, en el caso del financiamiento público o en el caso de los presupuestos, que es una parte en la que yo me he especializado, yo me comprometo a tener cuentas claras para que el dinero alcance, cuentas claras siempre. Ojalá. Eso es mi punto diferenciador. Solo lo último, Julio, perdón, ya que él es especialista en presupuesto. Me acuerdo que en 2018 aprobaron el presupuesto con 1.600 millones de deuda. El actual solamente tiene 1.575 millones de deuda pública. Es para cancelar saldos de deuda. Hoy, ¿por qué están haciendo que esta no? deuda es para gasto 1.600 millones y aquella deuda era para saldar cuentas. Entonces no aumentó el saldo de la deuda, es para el manejo de la deuda. Quedamos comprometidos para desarrollar el tema financiero del Estado en la próxima legislatura, cuál va a ser el rol. No me resta más que darle los agradecimientos a los dos, felicitarlos por el debate de altura que han tenido, a Bessie también por el tiempo que nos han compartido. Fuerte abrazo. Saludos, para Bessie. todos allí en el canal. Se quedan varias preguntas pendientes, qué bueno que hay disposición, que hay debate, porque nos urge que lleguen a legislar y a cambiar la normativa y a proteger el sistema y la democracia. Y sobre todo usted, amigo televidente, que ha tenido la oportunidad de ver los pensamientos y las actuaciones. Nos vemos el día de mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Buenas noches y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.